Vamos a darle la bienvenida esta noche a la licenciada Mariana Prado Noya. Ella es ministra de Planificación del Desarrollo. Ministra, muy buenas noches. Daniel, buenas noches. Encantada de estar aquí en Bolivia TV, en el programa 3 en línea, para informar todo lo que la población requiera saber. El martes conocíamos ya de esta decisión y la puesta en marcha de este plan tan importante. Se prevé bajar el tema del desempleo. Hablamos que actualmente hay un 4% de desempleo. Las perspectivas o las proyecciones que se tienen es reducirlo a un 2.4%. ¿Qué significa todo este trabajo que se va a realizar en los siguientes meses y años? Bueno, efectivamente el presidente el día martes ha hecho una presentación bastante intrépida y ambiciosa. Ha presentado un plan que compone, diríamos, 5 medidas concretas para poder en realidad impulsar el crecimiento económico. Sí, desde la perspectiva de empleo, pero el horizonte es incrementar el crecimiento económico en el país. Ya entrando dentro de las medidas que el presidente ha planteado este día, hay un bloque vinculado a inserción laboral de más largo aliento, es decir, inserción laboral en empleos dignos, permanentes, estables, que bueno, son el tipo de empleo que desde 2006 como bandera hemos estado impulsando. Y por otra parte ya hay unas medidas vinculadas a empleos inmediatos, ¿no? En cuanto a la inserción laboral, ahí yo creo que está el corazón de la propuesta. Ahí nosotros hemos planteado inicialmente un fondo de 57 millones de dólares para trabajar en diferentes modalidades con el sector privado. Lo que queremos hacer es acordar convenios laborales a través de los cuales el Estado se compromete, por ejemplo, con un salario base de 2.000 bolivianos, cubrir ya sean los beneficios sociales, es decir, AFP, caja, o el 30% del salario del trabajador. Es decir, estamos instalando un mecanismo de incentivos para que los empresarios se animen a incorporar nuevos trabajadores. Ahora, eso está dentro de la franja de los 2.000 bolivianos. También se ha previsto ya incorporar a jóvenes profesionales que ya tienen una formación universitaria, gente que ya tiene, o si no, un nivel técnico superior, que sí puede acceder a un nivel salarial más alto. Entonces ahí la base de cálculo son 4.000 bolivianos y el Estado a través de este programa puede cubrir los beneficios sociales durante un tiempo determinado. Eso del tiempo va a ser acordado de la mano con el sector privado para que esa inserción sea real y sea a mediano plazo, porque no tiene sentido que hagamos el programa y luego una vez que se culminen los recursos despidan a los compañeros o ya no queden de manera permanente en la empresa. Entonces, ese es el corazón de la propuesta del plan de empleo, fundamentalmente, donde se van a disponer 57 millones de dólares. Luego tenemos otras iniciativas. Otra de las iniciativas es el Fondo de Capital Semilla, que es una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que va a ser operado a través del Banco de Desarrollo Productivo. Allí se ha asignado un fondo de 9.4 millones de dólares a efecto de que gente que tiene nuevos emprendimientos o jóvenes profesionales puedan acceder a recursos de capital semilla para su primer arranque. Ahora, cuando uno intenta obtener un crédito productivo para su emprendimiento, lo primero que a uno le consultan es si tiene experiencia o no. Entonces, habitualmente cuando uno está arrancando, cuando uno tiene 24, 25 años, por ejemplo, si uno es un quiropráctico, acaba de salir de la facultad y quiere empezar su práctica propia, pero necesita comprarse su camilla, su equipamiento. Bueno, lo primero que le preguntan es ¿cuánta experiencia tiene? Pues ahí es la primera barrera que uno tiene que enfrentar para poder iniciar su actividad. Con este fondo de capital semilla lo que vamos a hacer es ayudar a esos jóvenes emprendedores, a esos jóvenes profesionales. Ahí tenemos el horizonte de generar 295 nuevos emprendimientos que también a su vez tienen un efecto multiplicador, porque ese quiropráctico va a necesitar a su secretaria, va a necesitar a un auxiliar, entonces eso también tiene un impacto en la economía. Luego, una de las otras medidas que han sido presentadas por el presidente suponen un arreglo normativo, Daniel. Ahí lo que vamos a hacer es incorporar una premiación del 5% a todas las empresas que presenten propuestas en las contrataciones públicas que incorpore la generación de empleos. Es decir, tenemos a la empresa Patito Amarillo y la empresa Patito Feliz. La empresa Patito Amarillo presenta una oferta con 50 empleos, la otra presenta una oferta con 80 empleos. Entonces,
Es otra empresa con los 80 nuevos empleos, va a tener una ponderación adicional para que los empresarios se animen a hacer propuestas también intrépidas en cuanto a la generación de empleos. Entonces ahí también vamos a colaborar que a través de las contrataciones públicas, que se calculan que son 8.200 al año, de gobierno central, gobierno subnacional, de las empresas públicas. Entonces esto también va a tener no solamente un impacto a nivel central, realmente va a tener un impacto en todo el espacio público. Entonces eso también es parte de este plan ambicioso que ha sido presentado por nuestro presidente Evo. Ya en el bloque de los empleos inmediatos está la inyección que vamos a hacer para temas de infraestructura urbana y para la protección de áreas productivas. Ahí tenemos los 80 millones. Y finalmente, Daniel, ya para cerrar un poco el bloque, también el presidente ha incorporado los recursos del Fondo de Desarrollo Indígena, que por instrucción de nuestro presidente van a ser únicamente utilizados para temas productivos. Ahí hay 200 millones, ¿no? Hay 200 millones que se van a inyectar en todos los municipios del país. El presidente ha definido unos criterios de asignación, pero ahí la única condición es que sean proyectos productivos. Es más, el día de mañana el presidente estará en Chuquisaca recogiendo estas iniciativas de los municipios y a partir de esos proyectos se van a asignar esos fondos del desarrollo indígena que van a tener igual un impacto muy importante en los empleos. Y son empleos en iniciativas que tienen largo plazo. O sea, no es una cosa de que se termina este plan y todos nuevamente a la calle, ¿no? Eso no va a funcionar así. Ahora, ministra, quisiera remitirme a algunas versiones que han circulado por los medios de comunicación a partir de representantes de la oposición. Y ellos afirman que es de una contingencia muy cortoplacista gran parte de este plan de empleos, pero asimismo algunos representantes de la oposición mencionan que va a tender a precarizar el tema del empleo. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Bueno, es que parece que no han revisado la propuesta completa, porque la propuesta tiene características integrales. Hay un bloque, sí, de empleo inmediato, sí, que es necesario para poder movilizar lo que está sucediendo en cada uno de los municipios del país, pero luego el corazón está vinculado a una inserción de más largo plazo, porque este trabajo que se va a hacer con el sector privado va a ayudar a que este sector se anime a incorporar nuevos trabajadores, se anime a tener en su planilla además gente que ya está capacitada. O sea, si uno tiene un trabajador que ya conoce el negocio, que está durante 6 meses, un año, ¿con qué sentido lo va uno a despachar? ¿No? Entonces yo creo que estas opiniones de nuestra querida oposición siempre son limitadas, ¿no? Porque no ven el horizonte. Con este plan tenemos previsto generar 60.600 empleos al menos. Y refiriéndonos a las cifras que mencionabas al principio, Daniel, hoy por hoy tenemos una cifra de 4,5% de desempleo. Esa es la cifra del INE, ¿no? A 2016. Y con este programa estamos dispuestos a reducir a un 2,7% la cifra de desempleo, que realmente en perspectiva en la región es una cifra muy alentadora, porque en promedio regional el desempleo está alrededor del 8%. Entonces, ponemos en perspectiva y bueno. Ahora, estas bolsas de trabajo que usted hace referencia en diferenciación con respecto a la capacitación, una con un techo de 2.000 bolivianos, la otra de 4.000, ¿cómo va a funcionar? ¿Quién las va a administrar? ¿Cuáles van a ser los puentes de relación con el empresariado privado? Bueno, vamos a partir de una base que ya ha construido el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo ya tuvo iniciativas anteriores, pero que no incorporaban tanto el esquema de incentivos. Era únicamente de capacitación e inserción. Y habitualmente lo que se hacía únicamente era financiar el estipendio de los jóvenes que iban a capacitarse, pero nunca había un vínculo con lo que sucedía con la empresa. Porque ahorita lo que vamos a hacer es trabajar en un esquema de incentivos a la empresa, ¿sí? Ya tenemos una base de datos de cerca de 4.000 empresas que ya están registradas en el Ministerio de Trabajo y que tienen solicitudes ya de incorporación de trabajadores. Entonces, sobre esa base vamos a empezar a construir los convenios con las empresas para que aseguren que esa inserción laboral tenga un mediano plazo o largo plazo. Ahora, ministra, ¿usted conoce las características de estas 4.000 empresas? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué tipo de mano de obra requieren más?
Bueno, la gran mayoría son micro y pequeñas empresas, porque además en nuestro modelo económico yo diría que ellas son el corazón del movimiento general que se da en el sector privado. Es más, hoy día en el acto del presidente, al momento de presentar la ley de mediana y pequeña empresa, en Cochabamba, él decía casi el 80% del sector privado como tal lo constituyen las micro y pequeñas empresas. Entonces ellos son los que están contratando más gente, son ellos los que están dinamizando un montón la economía. Entonces, primero hemos hecho una ley que va a ayudar muchísimo a fortalecer ese sector productivo, pero además vamos a ir acompañando con este esquema de incentivos que va a tener una repercusión directa en la generación de empleos, ¿no? Entonces, dentro de la base de datos que la hemos revisado con el Ministerio de Trabajo, de las 4.000 empresas, una gran mayoría tienen esta característica, son MIPES, muchas de ellas están orientadas a la producción, a la manufactura, pero también hay un sector vibrante de servicios y particularmente los servicios gastronómicos. Ahí es donde hemos tenido un crecimiento, pero casi del 600% en estos últimos 10 años. A la gente parece que le gusta comer. Ahora, ministra, usted al iniciar la entrevista daba una cifra que el horizonte de gran parte de este plan que se va a incorporar durante esta gestión a corto plazo tiene que ver con este índice de crecimiento de Bolivia. Estamos refiriéndonos a un 4.5%. Algunos organismos internacionales nos dan 4.3, pero creo que el índice que estamos manejando está entre el 4.5 y 4.7. En realidad nuestro presupuesto 4.7. 4.7. ¿Qué va a significar ello? Bueno, con esta inyección de recursos en la economía, al momento de dinamizar esto con empleo, gente que ya cuenta con un salario estable, gente que tiene dinero para poder consumir, generamos inmediatamente un efecto multiplicador que nos permite seguir sosteniendo este nivel de crecimiento. 3 años somos el país que lideriza el crecimiento en la región. Entonces yo creo que este año no va a ser la excepción y además lo que estamos apuntando es a superar esa barrita del 4.5 para que podamos dar también la noticia al país de que vamos a poder pagar el segundo aguinaldo. Esas son las reglas establecidas, pero hay que esperar eso cómo evoluciona. Ahora, ministra, ya para finalizar, ¿cuándo va a empezar esta especie de solicitudes de empleo? ¿Cuándo ya va a estar vigente para que la gente pueda apersonarse? Pero al mismo tiempo también estos programas de enlocetado que se va a registrar en algunos departamentos de nuestro país. El presidente, a momento de presentar el plan, ha fijado algunos plazos, ¿no? Porque todo va a ir sucediendo conforme al cumplimiento de determinados hitos. Por ejemplo, en el caso de los enlocetados, ahí estamos haciendo un trabajo muy cercano con los municipios, ¿no? Los primeros municipios con los que vamos a trabajar van a ser Oruro, Potosí y Sucre, donde tenemos más avanzados los diseños de las áreas de intervención urbana, ¿no? Entonces ahí seguramente ya vamos a tener los inicios de obra dentro de un plazo máximo de un mes y medio. Eso también asumimos el compromiso de ir comunicando paso a paso. Luego el asunto de la normativa de contrataciones públicas va a estar lista la próxima semana, eso igual vamos a tener que socializar, entonces igual estaremos aquí en BTV para poder informar. Y luego, en cuanto al registro de las empresas y de gente que esté interesada en el plan de inserción laboral, el Ministerio de Trabajo ya ha estado haciendo eso todo este tiempo. Tenemos una base de datos en las bolsas de trabajo, entonces si la gente también tiene un interés inicial, también puede visitar ya esas oficinas que están en cada uno de los departamentos, Daniel. Bien, ministra, muchísimas gracias por su tiempo. La estaremos aguardando ya con estas otras novedades que acaba de mencionarlas. Así es un compromiso en realidad. Bien, muchísimas gracias, ministra. Que esté ministra. muy bien, buenas noches, Daniel.